Llevarán este y todos los domingos en punto de las 7 de la noche a través de nuestras plataformas digitales Cubo TV, El Espectador Sin Filtro. Buenas noches, espectadores, teleaudiencia, radio escuchas de Cubo TV en su programa Sin Filtro, El Espectador. El Espectador HN es un diario digital que está permanentemente 24/7 informando de las noticias del país. Sabemos y conocemos lamentablemente la situación que está pasando en Honduras y el mundo. Guerras. Miramos también la situación de fenómenos naturales que asustan al ser humano. Ayer decían decían, ¿será que son ya últimos días por esto que está sucediendo? Sin fin de cosas que se han dicho, pero por eso en este día hemos decidido cambiar un poco la temática. Más que tener temas políticos, tener a congresistas, a funcionarios, hablando de los quehaceres nacionales que están realizando, quisimos tocar un poco algo que a usted le pueda quedar de todas las en este programa, algo que realmente usted se pueda llevar y decir, realmente sí son los últimos tiempos, o tal vez no lo son, están equivocados ahí en El Espectador Sin Filtro, pero lo que sí es cierto que lo que se está estipulado en la Biblia está pasando. Y es por eso que hoy me acompaña el pastor Kevin Torres. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Carlos, agradecido con la invitación. Me gusta mucho esa introducción para que nos haga reflexionar, porque siempre es importante en medio del afán del día a día tener esos espacios en los que podamos respirar vida y ver de cara al sol lleno de esperanza, porque la esperanza no sabe morir, siempre está naciendo. Y ese es el mensaje que el Evangelio nos invita día con día. Así que agradecido con la invitación, con grandes expectativas para poder abordar en esta reflexión. Fíjese, pastor, que estamos platicando y vamos a entrar más que un debate hoy en una plática realmente para hacerle ver a la ciudadanía. Fíjese que desde que me levanté el día de hoy, hablaba con mi compañera y le decía a la licenciada Ana Rivera, mire, Ana, tenemos que tocar algo que realmente impacte, porque los foros del domingo, ¿qué es lo que van a hacer? Temas de país, y no estamos viendo las señales realmente, que hicieron un acto de corrupción por allá, hicieron un acto de corrupción acá. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? ¿Qué pasa? Que en Honduras pareciera que ya perdimos esa sensibilidad. Los políticos han perdido esa sensibilidad con el hondureño. Bueno, yo creo que, mire, es que hay un elemento importantísimo. Nuestros políticos no vienen de la luna, no vienen de Marte, no vienen de las estrellas, sino que crecen en medio de la sociedad. Y si el primer elemento, el núcleo fundamental de la cadena se va repitiendo, y si lo que la familia no fortalece o lo que la familia mata, esos valores y esos principios, pues la sociedad no los puede recuperar. Y yo creo que el factor muy importante que tenemos hoy en día es que la familia está desfrajada, la familia está dolida, y tenemos un fenómeno tenemos muchísimos niños huérfanos de padres vivos. Mire, ahora, para que el niño no moleste, lo primero que hacemos es darle tecnología, pero no nos sentamos con ellos, no controlamos para ver qué es lo que están viendo. Entonces, esa misma sabiduría tradicional dice que una mente ociosa es taller del enemigo, porque una mente ociosa no va a pensar productivamente. ¿Solo en la maldad, pastor? Solo en la maldad. Entonces, desde ahí tenemos que partir y centrarnos como padres de familia, pues controlar. Mire, hay un versículo en la Biblia que es poderosísimo y dice, en esto pensad, porque usted sabe, mire, el proceso para obrar bien es, número 1, pensar bien. Número 2, hablar bien. Si hay buenos pensamientos en nuestra mente, por supuesto, nuestras palabras van a ser apacibles y van a ser como semillas que dan fruto en abundancia. Y por supuesto, se van a ver esos frutos en el obrar bien. Pero si los pensamientos están mal, entonces van a haber palabras que no son adecuadas y los frutos no van a ser los esperados. Por eso el apóstol Pablo da una palabra oportuna y dice, en esto pensad, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que requiere progreso, el amor, todo lo que nos invita a crecer, pues en esto pensemos.
En eso, llenémonos de esos pensamientos y seguramente usted, su familia, la comunidad va a cosechar esos frutos. Pastor, exclusivamente, y hablemos de este tema en este primer segmento. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el origen? Ustedes son estudiosos de la historia también del cristianismo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en Israel? ¿Es algo apocalíptico? ¿Qué es lo que realmente pasa? Mire, ese es un tema precioso, pero al mismo tiempo es un tema profundo y es un tema que hay que estudiar con mucho cuidado, con mucha intención. Y así a grandes rasgos, pues, hablar de Israel es hablar de un hombre insignia en la Biblia y es Abraham. Porque Abraham, en el origen, Dios le hace una promesa preciosa. Y la promesa preciosa para Abraham, que de ahí surge el estado o la nación de Israel en el corazón de Dios, Dios le dice, Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Vamos a irlos poniendo cada uno de esos versículos que usted nos los mandó en las previas. Sí. ¿Qué señalan esos versículos? Perfecto, porque es importantísimo. Abraham es un hombre común y corriente en medio de su parentela, en medio de su gente, en medio de su pueblo, pero Dios tiene un plan con él. Y entonces Dios le dice en el capítulo 12, ya teniendo un trato con él, le dice, deja, si aparecen los versículos en pantalla que nos ayuden a ir desarrollando el tema, dice, deja a tus parientes, deja que dejara todo, deja el islamismo también, ¿verdad? Efectivamente, y eso es lo que vamos de tres religiones fuertes. Sí, porque ahí está el origen. Entonces, en esa familia, en ese personaje importantísimo y en esa promesa latente, se va ¿Por qué se le llama el padre de la familia? Ahí en pantalla tenemos el árbol genealógico realmente de Abraham. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir, pastor? Bueno, aquí usted está viendo esa representación gráfica de las tribus, de las 12 tribus de Israel, de dónde vienen, como Abraham con sus hijos, Isaac, Esaú y Jacob, como esa línea genealógica de la promesa de y ver antes de esto. En el Génesis, la palabra del Génesis. Ese Génesis, sí. 12, del verso 1 al verso 3, porque es una palabra importantísima. Y dice Génesis 12, el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Bueno, en pantalla está apareciendo Génesis 21, pero el origen es Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, le dice. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. A quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y mire cómo cierra esta porción. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios está Abraham y lo invita en esa aventura y le dice, sal de tu comodidad a una tierra a la cual yo te mostraré. Es una promesa de fe, pastor. Una promesa de fe, exactamente. Usted lo mencionaba muy bien cuando dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Quién de nosotros deja su trabajo, deja su empleo, deja su comodidad, deja su familia por aventurarse? Ninguno lo hace. Ninguno lo hace, pero Abraham está poniendo la palabra de Dios por ¿hacia dónde se fue Abraham? Y entonces lo mueve a una tierra, lo mueve a la incertidumbre, porque no le dice, te vas a mover a la ciudad de San Pedro Sula, o te vas a mover a tal ciudad, X ciudad, y ahí vamos a construir. No, lo único que Abraham tiene en su corazón y en su mente es la promesa de Dios. Es esa certeza de que Dios le da una palabra. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y yo sé que usted que nos escucha ha recibido una palabra de Dios. Yo sé que Dios le ha dado una palabra en determinado momento que usted no puede explicar. Y la gente alrededor, cuando uno lo comenta, lo tildan hasta de loco. Pero esa es la actitud de Abraham. Dice Abraham, bueno, voy a creer en esperanza contra esperanza. Y entonces comienza a darse la construcción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y ese pueblo que usted lo ilustraba ahí, ese pueblo que vienen sus hijos, viene Isaac, después viene Jacob, y allí
En medio de Jacob comienza esa línea, porque a Jacob posteriormente se le cambia el nombre por Israel. Israel, que literalmente significa príncipe de Dios. Pero la promesa que Dios le hace a Abraham, esa promesa que lo llena de fe, tiene un elemento importantísimo, y es que para que él vea esa promesa pasa muchísimo tiempo. Y mire, Carlos, en tantísimas ocasiones nosotros decimos, Dios nos ha dado una promesa que hay que trabajar, que hay que verla con fe, que hay que estar esperanzando. En ocasiones le queremos ayudar a Dios. Y entonces creemos que el cumplimiento de esa promesa depende más de nosotros que de la palabra de Dios o de la bendición Impaciente. de Dios. Y entonces él y su esposa platican y le dicen, bueno, Dios nos ha hecho una promesa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Sara. Para entrar en contexto de todas las personas que tal vez están viendo ahorita el programa. Su esposa Sara. Su esposa Sara. Y entonces Abraham y Sara dicen, mira, Dios nos dio esta promesa que íbamos a tener una descendencia. Y aquí nada. No tenemos nada, absolutamente nada. Ayudémosle a Dios. Claro, estamos intentando y vos no quedas embarazada. Le dice, pero tienes a tu sierva. Se desesperaron entonces, pastor. Esclava. Podría ser, ¿verdad? Por darle cumplimiento a la promesa. Y entonces Sara es la que le propone, bueno, ahí está mi esclava, Agar. Y entonces, por medio de ella, porque era un elemento cultural, o sea, no es algo ajeno a la cultura de ese momento, a la cultura histórica. Entonces Abraham toma a la esposa, toma a la sierva, y por medio de Sara, en Agar tiene un hijo. Agar se llamaba la sirvienta de Sara. La sirvienta de y Sara. Abraham tiene un hijo con ella. Y entonces con Agar. lo nombra Ismael. Sí. Ismael Comienza a crecer. Todavía Abraham no tiene esa descendencia de su sangre con su esposa, con Sara. Y entonces el libro de Génesis ya nos lleva que ya en el capítulo 21 ya van a ser el hijo de Abraham. Ya la promesa, ya Isaac ya está en camino. Entonces ocurre algo bien interesante, que es que el hijo de Agar, que es Ismael, y ella se comienzan a burlar de Sara. Y claro, Sara ve que Abraham ha sido un hombre muy bendecido económicamente, con muchas propiedades, con mucha riqueza, y dice, yo no quiero compartir con que no nació de mis entrañas. Y entonces ahí comienza una disputa. Y el versículo que usted tiene en el capítulo 21, si lo pueden poner en pantalla para ponernos en contexto, ya están en esa situación de comienza ese conflicto familiar. Imagínense, dos familias en medio. No había nacido todavía el hijo de Sara. Está naciendo ya. Ya acaba de nacer, ya está creciendo, y entonces comienza esa es la lectura. Burlas. Esa es la lectura. Sí, exactamente. Génesis capítulo 21 del 12 al 13. Sí, del 12 al 13. Entonces, en los versos anteriores, Agar habla con Abraham y le dice, mira, yo ya no aguanto que me vean con desprecio. Yo ya no soporto que se estén burlando de mí. Entonces despacha a Agar con su hijo, que se vaya. Y Abraham, por supuesto, él no tiene hijos, ¿verdad? Va a comenzar a conocer a su hijo y entra en esa confusión interna. Y entonces, en un momento de oración, Dios le dice, no, tranquilo, porque la promesa que yo te hice no es con la ayuda, entre paréntesis, que me diste, sino lo que yo te prometí lo voy a cumplir. Entonces, Abraham se arma de valor y mire, el verso 12 le dice, entonces Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava, hazle caso a Sara, pues tu descendencia se va a establecer por medio de Isaac. Pero, y aquí hay una promesa importante, le dice, pero también el hijo de la esclava haré una gran nación. Con Ismael. Con Ismael, porque es descendiente tuyo. Y entonces de aquí viene lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Ismael, genealógicamente, es el padre de los árabes. Por eso se da esa afluencia que usted mencionaba, que el judaísmo, por supuesto, abraza a Abraham como padre de la fe, el cristianismo de igual forma, porque tiene muchísimas y el islamismo también. El islamismo también. Entonces aquí se ve como la unión de este personaje que produce dos grandes naciones, la nación árabe y por supuesto los judíos, ¿verdad? Los judíos. Nace Isaac
¿Y qué pasa con Agar y también su hijo Ismael? Bueno, Agar desde ese capítulo ya se retira y ya el relato bíblico ya se centra en Abraham. ¿Por qué? Porque es la genealogía que va a llevar al pueblo de Dios, y de esas 12 tribus van a ser el Mesías, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios se centra en eso, ¿verdad? En ese relato bíblico, y ahí nos va narrando cómo se va desarrollando el pueblo, cómo tiene que ir luchando. Pero es importantísimo porque los primeros 5 capítulos, los cristianos conocemos como el Pentateuco, narran esa primera historia y como las bases de la fe, o ese marco jurídico que dirían los abogados, para que el pueblo se vaya y vaya creciendo en orden. Entonces es bien importante, porque desde que Dios habla con Abraham, está en su corazón la nación de Israel. Y ahí en ese capítulo de Deuteronomios, esa otra porción que le envié, pues claramente nos deja explícito Dios que su corazón está con la nación de Israel, para que muestre el amor de Dios al mundo entero. ¿Y qué pasó entonces con la descendencia de, en este caso, de Ismael? No. Son ahora los palestinos. Bueno, como los palestinos, ¿verdad? Ocupan esa región y se han mezclado, pero sí, toda esa, todos esos Emiratos Árabes y todos los árabes que hoy conocemos, pues son producto de Ismael. Ese es su padre, y de ahí vienen y todo. Irán, todos esos, desde ahí viene entonces, pastor, la división, se podría decir, histórica. Ya ahorita que pusimos en contexto a la población y arrancamos ya directamente con el tema, ya contamos un poco de la historia. Abraham tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes, la sierva Agar y su esposa Sara, y ellos también tuvieron su descendencia, ¿verdad? Claro. Y en el tiempo después, un hijo de Isaac, Jacob, eso me dijo usted, tuvo, ¿cómo le decían? De la fe de Dios. El príncipe de el Dios. Príncipe de Dios. Se le cambia el nombre, sí. Es muy interesante la historia de Jacob, porque Jacob literalmente significa el que engaña, el tramposo. Y Jacob es gemelo con Esaú. Y se nos narra la historia de cómo logran engañar a su padre. La bendición del primogénito, que es tan importante en la cultura hebrea, caiga sobre él. Entonces él se pone de acuerdo con su mamá porque era el preferido de su mamá. Y entonces buscan pieles de animales para parecerse a Esaú. Es una tradición, la bendición del patriarca sobre sus hijos. Y entonces Abraham le dice a Esaú, bueno, ve a buscar, Isaac le dice a Esaú, bueno, ve a buscar un cordero como a mí me gusta, prepáramelo y te voy a bendecir. La esposa está escuchando todo esto, y como su favorito era Jacob, entonces le pone pieles de animales, le cocina el guiso que a él le gustaba, y él se presenta y todo, y él recibe la bendición. Cuando su hermano viene furioso, pues le toca a Jacob huir por su vida, vivir en otra promesa, la promesa de Dios. Pero eso es un proceso que el libro de Génesis nos va narrando, y acontecimiento. ¿Por qué Israel es como, y dicen que Israel siempre iba a ser una ciudad en guerra, un país en guerra, una nación en guerra? ¿Por qué, pastor? Bueno, desde el origen, ¿verdad? Israel ha tenido que conquistar todo ese territorio. Y recordemos que se nos narra en los primeros libros de la Biblia que Israel no es un pueblo guerrero, sino que es un pueblo de pastores. Y es un pueblo de pastores, de agricultores, y tiene que enfrentarse contra naciones vecinas que ya tienen tecnologías diferentes. Entonces Israel tiene que centrarse en la bendición de Dios. Israel tiene que depender de las estrategias que Dios le da. Israel tiene que depender de esa relación que tiene con su Dios para mostrar a las naciones el amor. Porque Dios, para que tenga supremacía, sino que para que muestre el amor de Dios, para que muestre ese nuevo estilo de vida. Porque hay que recordar que las naciones que circuncidan a Israel, todas son politeístas, pero Israel es monoteísta. Israel cree en un Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con la revelación se van conociendo todos los acontecimientos. Entonces, lo que quiere mostrar al mundo una nueva forma de sus hijos, y es desde su nación que él ha escogido. Y dice Deuteronomio, no porque es la más numerosa, no porque es la más poderosa, sino porque a Dios así le ha placido. Porque desde el verso desde el capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 6, se no la escogió porque era la más grande, sino que le dice, es más, tú eras la más pequeña de todas estas naciones. Pero Egipto es mucho más grande. Es mucho más grande, claro. Que está en el sur. ¿Por qué se da esta guerra? ¿Es algo religioso lo que se está dando? Esta guerra contra los palestinos está teniendo, ¿además? Específicamente ha sido un radicalismo religioso. Un radicalismo religioso. Y eso es lo que nosotros como seres humanos, como sociedad, debemos condenar enfáticamente, porque no puede ser que a través del terror se quieran imponer ideas. Siempre en medio de nosotros lo que debe prevalecer es el diálogo. Hasta en medio de la familia, lo que debe prevalecer siempre es el diálogo. Es el camino de las naciones civilizadas. Porque mire, en un enfrentamiento violento como el que hoy estamos viendo, ¿verdad? Gracias a la tecnología, todos judías y las familias palestinas están heridas porque han perdido seres queridos, han perdido trabajos, viene la incertidumbre, viene la duda y el temor. Por eso es tan importante. Esta debe ser una enseñanza hasta para nuestros políticos. Es tan importante. Tenemos muchos que han optado como estrategia la confrontación y el encrispamiento de la sociedad. Volvamos al diálogo. ¿En qué momento perdimos esa capacidad en la que nos sentábamos, aunque no estuviéramos de acuerdo, pero buscábamos concretamente encontrar esos puntos que nos unieran y de ahí partir? ¿Por qué? Pensando en el bien de las grandes mayorías. Mire, ahí está. Y escuchen, porque para que la ciudadanía de la radio o nos está viendo a través de este potenciador también, no necesariamente es que usted sea católico o evangélico o testigo de Jehová. Esto está escrito como profecía, está escrito en historia, no es de un cristianismo. Aquí usted nos está acompañando y nos está narrando. Y yo le consulto cuáles son las señales que realmente están escritas en la Biblia como profecía sobre esta guerra, pastor. Bueno, la palabra es abundante. Las estamos viendo hoy, desde la degradación de la familia, el respeto por imagen, por el prójimo, que es imagen y semejanza de Dios, esos niveles que no veíamos de libertinaje, porque esa no es libertad. La libertad siempre tiene freno, la libertad siempre tiene límite. Mire, el río corre dentro de un cauce, porque cuando el río se sale del cauce, hay desastre. Entonces siempre la libertad tiene la responsabilidad que va de la mano, y lo que vemos hoy en día, aparte de todas esas señales de desastres naturales, ¿verdad?, que nos narra la palabra, pero la más importante desde mi perspectiva, gradación a los niveles que ha llegado el ser humano para irrespetar la vida del prójimo, para irrespetar la vida del más débil, para no valorar al que no piensa como yo pienso, para llegar a esos niveles en los que ya no nos vemos, a los niveles en los que tenemos países en los cuales un perrito vale más que un ser humano, que la vida de un perro se venera, se cuida, se protege. Humanos que quieren ser perros. Y humanos que ni siquiera tienen el privilegio de nacer, porque otra persona atenta contra su vida. Entonces, a esos niveles que hemos llegado, definitivamente estamos viendo los últimos tiempos. ¿Qué significa Jerusalén para todos los creyentes en un Dios? Jerusalén o Israel es la antorcha de Dios. Hay que recordar que nosotros los cristianos hemos recibido la salvación a través de esa revelación que nos ha venido de Israel. Por medio de las escrituras hemos ido entendiendo y tener
nosotros somos un pueblo bendecido porque tenemos la revelación completa. Podemos ver el plan de Dios desde el origen, desde cómo lo soñó con el ser humano hasta la consumación, la venida de Dios. Y hemos podido ver no solamente en la escritura, sino históricamente la arqueología y la ciencia sustentando cada uno de esos, de la palabra de Dios. Porque para nosotros tenemos dos constituciones. Los ciudadanos del reino de Dios, también tenemos la Biblia como nuestra constitución, de la República, podríamos decir. Y es nuestro manual de vida. Y es lo que nos infunde aliento y nos ayuda. Ese libro tan especial que es el único capaz de transformar vidas y que le da sentido y propósito a nuestra vida. ¿Qué significa para nosotros los hondureños ese pacto que Dios tuvo con Abraham? Bueno, ese pacto que se cierra en el verso 3, que es una promesa importantísima, cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa es una promesa para usted que nos ve, que nos escucha. Su familia está incluida ahí. Esa bendición generacional que llega a usted y a los suyos. Como nos narra más adelante la palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa, porque el plan de Dios es darnos salvación en racimo. Dios está viendo multitudes y ese es el plan, esa es la promesa. Entonces Israel se convierte como en ese faro de luz, como en ese faro de luz, esa antorcha que nos ilumina y nos ha traído y nos revela al Mesías. Pastor, estamos en los últimos tiempos, en los últimos días para los seres humanos. Definitivamente, claro que sí. ¿Cuáles son los puntos bíblicos que se pueda decir? Usted ya me dijo las señales, sí, pero los puntos bíblicos, ¿qué se está cumpliendo, qué no, para todas las personas que nos están viendo? Bueno, esta rama de la teología que estudia los últimos tiempos se llama la escatología, y en el capítulo 25, 26 y 27 del Evangelio de Mateo son esas señales. Y entonces el Señor dice, mire, cuando vean estas señales es como una mujer que va a dar a luz, que primero comienzan esos dolores y comienzan esas contracciones. Quiere decir que el tiempo ya se acerca. ¿Y cuáles son? Tienen estas señales. Ustedes van a ver que van a haber desastres mundiales, fenómenos naturales, los estamos viendo constantemente. En esta semana hemos tenido 2 movimientos telúricos en nuestro país que han sido muy leves, pero están ahí presentes. Se van a encrispar todas estas guerras que estamos viendo. Y en el libro del Apocalipsis, pues se nos hace una narración vasta. Pero desde esa perspectiva también, lo que mencionaba, para mí es muy importante el irrespeto a la vida humana, sumando a todas esas señales que nos narra la palabra, que son desastres naturales, esas inundaciones, esos fenómenos, esas guerras entre países, pues yo diría que estamos en medio de esas señales de parto. ¿Qué deberíamos de hacer los hondureños? ¿Qué deberíamos de hacer los hondureños ante estas situaciones? Porque a veces pareciera que la fe, y yo aquí hablo todos los domingos de lo mismo, la ponemos en el hombre. Mire, esa pregunta es importantísima y yo le agradezco que tener este espacio para hablar. Y yo quisiera recoger una enseñanza o tal vez un pensamiento de un rabino dirigiéndose al pueblo de Israel. Y este rabino les está diciendo, todos sabemos que Israel es un país de primer nivel con respecto a su estrategia militar, a su inteligencia, son buenos a la inteligencia artificial, a las patentes médicas. Es un país que es el 3er país en el mundo. En ciencias espaciales es el 2º país del mundo. Y es impresionante que dice, ¿dónde estaba nuestra inteligencia? ¿Dónde estaba nuestro ejército? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo quiero referirle a usted al Salmo 127 y el capítulo 1, porque esto es oral y es básico, así que escuche con el corazón. Dice la palabra de Dios, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta porción?
Es importante el intelecto, es importante el conocimiento, es importante todo eso que nos define, pero más importante que eso es la bendición de Dios. Más importante que todo lo que nos rodea es la palabra de Dios. Usted y yo, en medio de esa situación difícil que pueda estarle aconteciendo, magnificar el problema, porque encima de esa circunstancia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la salida para cualquier dificultad que usted esté atravesando, y esa es la palabra que hoy debemos atesorar, y es ahí donde esfuerzo, centrar nuestra fe, centrar nuestra esperanza. Dice el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza física, con todo tu intelecto. Pero importante igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El camino de la felicidad siempre pasa por el prójimo. El respeto al prójimo, ver en esa persona la imagen y semejanza de Dios. Eso nos permite crecer como sociedad. ¿Qué significa esta palabra que la vamos a poner tal vez en pantalla o donde desee mi compañero Wilson, de Zacarías, que se refería a la unión de las naciones? ¿Qué quiere decir Dios con esto? O sea, tenemos que unirnos contra las injusticias, o ¿a qué se refiere con este tema de Israel? Ahí la tenemos. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. O sea, todos unidos en favor de Jerusalén, ¿o qué es lo que quiere decir, pastor? Serán saqueadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Es muy importante porque lo primero que hay que revisar es el contexto histórico. Yo podría darle una interpretación. Sí, claro. Interpretación ahora. Y nada es más fuerte que el grupo. Nadie piensa mejor que un grupo. Entonces ahí es donde debemos enfocarnos. Usted ve, volvemos otra vez, el descalabro como sociedad que tenemos es porque la familia está resquebrajada, porque esa familia que es núcleo fundamental de la sociedad está resquebrajada, es lo que se ve, se manifiesta en la sociedad como reflejo. Aquí dice: porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Jerusalén no solamente ha sido tomada en una ocasión, sino en reiteradas ocasiones. Los pueblos vecinos siempre subieron, y en ocasiones no eran ni siquiera ejércitos más poderosos que Israel, pero se olvidaban de algo, y es que desobedecían a la voz de Dios. Y entonces Israel sucumbe, o Jerusalén, que es la ciudad indivisible del reino de Dios, sucumbe en ocasiones porque desobedecen a Dios. Y Dios aquí lo que está diciendo: bueno, dejaron de verme a mí, dejaron de lo que en otras palabras leían en el Salmo 127. Se olvidaron de quién es el dador de vida. Se olvidaron de que toda esa inteligencia, toda esa estrategia, toda esa fortaleza emana de la fuente que no tiene fin, que es Dios. Como decía Jesús: de mí corren ríos de vida inagotables. Entonces ahí es a donde debemos centrar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro conocimiento, y no tanto en lo que nosotros podamos o dejemos. Pastor, primeramente vamos a mandar una pausa. Yo antes le quiero consultar y que dejemos con esto. Vamos a abrir líneas de comunicación también para que el pueblo pueda preguntarle cualquier duda que tengan, que le puedan preguntar. Usted, ni yo, ni nadie de la humanidad sabe cuándo va a ser esta tierra. Definitivamente. Ni sabemos cuándo va a ser ni el día de que Dios nos va a tocar y nos llegue la muerte. Pero en este punto, los hondureños, ¿en qué criterio debemos estar? ¿En el criterio de la nación Israel, o estar con este grupo Hamás? ¿Qué debemos de hacer? Nosotros nos hemos alimentado siempre de varias vertientes. La sabiduría nos ha venido de Grecia, el conocimiento de la ley, podríamos decir, a través de Roma, jurídica, pero los valores y los principios que mantienen, que sostienen a las sociedades, los hemos recibido de la cultura
hebrea, de la cultura judeo-cristiana. Esos son los valores que garantizan desarrollo. ¿Estaríamos peor sin esos valores? Definitivamente. La gente dice, ¿y la iglesia qué está haciendo? No, la pregunta que nos debemos hacer es ¿en qué lugar estaríamos sin la intervención de la iglesia? La iglesia a nivel nacional hace ayuda humanitaria que me cansaría de enumerar todo lo que hace. Se equivoca la iglesia, pastor. Definitivamente, sí que somos humanos. Yo puedo tener una perspectiva, otra persona puede tener otra perspectiva. El problema es buscar esos puntos que nos mantengan unidos y ver desde la perspectiva que Dios está aquí. Escuchar la voz de Dios, alimentarnos de la palabra. Es una palabra infalible que está probada por milenios. Al regresar de la pausa, vamos a hablar qué toca esta guerra espiritualmente a nuestro país. Vamos a trasladarlo ya a nuestra nación, porque nosotros estamos miles de kilómetros, mejor dicho, de lo que es Israel, en esa franja de Europa, África. Entonces vamos a hablar sobre eso al regresar de la pausa y también pendientes a través de la plataforma del WhatsApp, igualmente la línea de comunicación a través del 22 39 30 Torres. Regresamos. El Espectador Sin Filtro, un programa de país donde se abordan los temas de importancia en el ámbito político, económico y social, con los personajes que destacan en la palestra pública y que Carlos Zúñiga y el Espectador HN llevarán y todos los domingos en punto de las 7 de la noche. El Espectador Sin Filtro. Se va a iniciar el partido. Portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. El 7, Reyes. En el medio con el 6, Lozano. Con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. La vida está llena de aventuras y nuestras telas están preparadas para cada una de ellas. Cuando la vida nos jala en diferentes direcciones, se mantienen firmes. Vivir al máximo puede ser un poco desordenado, pero nuestras telas están listas para acompañarte en cada momento. Cortitelas es parte de tus historias. Telas de calidad para cada día, porque sabemos que cada momento cuenta. Desafiando la calidad, Cortitelas. San Pedro Sula, prepárense para la noche más emocionante del año. Karim León, uno de los artistas más aclamados del momento, llega en su gira Cura Local Tour 2023. El ídolo de la música regional mexicana viene a hacer vibrar la ciudad industrial con sus grandes éxitos. Expo Centro, domingo 29 de octubre, San Pedro Sula, 8 de la noche. Adquiere tus entradas en www.publitickets.com o en el kiosco de Mall Multiplaza en San Pedro Sula. Con el apoyo de Por Salud, producen Arceyur Producciones. Puntos estratégicos de la capital ya están siendo pavimentados con concreto hidráulico y estos proyectos beneficiarán un promedio de unas 7,000 familias y son financiados con fondos municipales pagados por impuestos de nuestros contribuyentes. Estamos ejecutando y por ejecutar 30 proyectos de mitigación de riesgo en barrios y colonias para recibir por fin el desarrollo de sus comunidades.
En tu piel, en tu salud, en tu desayuno, en tu cocina, en tu vida. Miel de abeja la africana. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp al 88008469. Miel la africana es la miel de los catrachos. El agua es un recurso escaso que todos debemos cuidar. Para algunas personas, conseguir agua es una lucha diaria y a veces no nos damos cuenta que la desperdiciamos. La UMAPS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizan grandes acciones para hacer llegar el agua hasta tu hogar. El agua nos da vida, nos da felicidad, nos da esperanza. Por eso, cuidémosla. Un mensaje de la UMAPS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La vida está llena de aventuras y nuestras telas están preparadas para cada una de ellas. Cuando la vida nos jala en diferentes direcciones, se mantienen firmes. Vivir al máximo puede ser un poco desordenado. Están listas para acompañarte en cada momento, porque en los momentos especiales, Cortitelas es parte de tus historias. Telas de calidad para cada día, porque sabemos que cada momento cuenta. Desafiando la calidad, Cortitelas. Aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de el número 7, González. Con el 6, Flores. 7, Reyes. En el medio con el 6, Lozano. 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Banco Promérica presenta el regreso a Honduras del cantante que todos esperaban, Marco Antonio Solís, el concierto. Prepárate para disfrutar el concierto del año. 8 de diciembre, Estadio Chuquizuca de Tegucigalpa. 9 de diciembre en Estadio Morazán de San Pedro Sula. Boletos a la venta en Honduras. Loto Honduras. Show. Diario Digital El Espectador, HN y Cubo TV presentan El Espectador Sin Filtro, un programa de país donde se abordan los temas de importancia en el ámbito político, económico y social con los personajes que destacan en la palestra pública y que Carlos Zúñiga y El Espectador HN te llevarán este y todos los domingos en punto de las 7 de la noche a través de nuestras plataformas digitales y Cubo TV. El Espectador Sin Filtro. Regresamos, espectadores, y estamos platicando con el pastor Kevin Torres, y me decía que pertenece también a la Junta de Confraternidad Evangélica, pastor. Sí. Gracias a Dios hemos tenemos esa oportunidad de servir desde esa plataforma
igual. Y Contentos con y es las bueno oportunidades. eso en tema porque anteriormente lo manejaba el pastor Solórzano. El pastor Alberto fue el presidente unos periodos anteriores y ahora tenemos un nuevo presidente. Cada 2 años la junta directiva va rotando, es lo que dicen nuestros estatutos y eso es lo que va Y sucediendo. cuando los critican a los pastores, a los padres, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, fíjese que yo creo que cada persona tiene, mire, es que es importante porque Dios nos ha dado un regalo a cada uno de nosotros y ese regalo es el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad para pensar, para poder decidir. Y en ocasiones, pues esas críticas son fundadas, en ocasiones no son fundadas, pero nuestro papel y nuestra mira es primero enmarcarnos en el respeto. En ocasiones a mí me ha tocado estar en mesas con personas que cualquier otro cristiano podría decir son mis adversarios, pero de ninguna manera. Y yo les he dicho y les he manifestado, en varios elementos no vamos a estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar, que no podamos sentarnos y ver esas perspectivas y encontrar esos puntos en los cuales sí se nos permite trabajar y continuar avanzando, porque yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros se ponga la camisa de Honduras y que veamos en favor de nuestra familia, de esos valores que nos mantienen en pie y que nos permiten asegurar el crecimiento sostenido para la nación. Se han equivocado algunos pastores que usted me decía que, por ejemplo, en la iglesia donde usted está don Evelio Reyes, ha sido criticado, el mismo pastor Alberto Solórzano. ¿Se han equivocado estos pastores por pertenecer o por incidir en ciertos temas que la gente lo ha visto como gubernamental? Yo considero que la iglesia en su papel, de forma macro, desarrolla tantísimo bien, le hace tantísimo bien a la población. Por supuesto que somos seres humanos y nuestras decisiones pues van a encontrar a personas que van a estar a favor y otros van a estar en contra, y eso es normal y eso es parte de ir creciendo, eso es parte de la madurez, pero volvemos a repetir, lo más importante en medio y que abona a nuestra sociedad es encontrar ese diálogo y encontrar esos puntos que nos permitan salir adelante y solucionar y solventar y ser solución para cualquier de esos dificultades que se presenten. Porque ahora, pastor, se ven como un poco, se podría decir, timoratos que no quieren involucrarse en esos temas gubernamentales. Bueno, no será un concepto de percepción, porque nosotros como iglesia continuamos siempre trabajando. No, ustedes con su actividad, me refiero al involucramiento, críticas, no están mucho como en ataque al gobierno, nada de eso. No, nuestro papel, atacar al gobierno, particularmente en Vida Abundante, nosotros oramos por nuestras autoridades, por nuestra presidencia, funcionarios. Vemos que si ellos gobiernan bien, eso se va a traducir en bienestar, eso se va a traducir en paz, eso se va a traducir en progreso para la nación. Pero nosotros no podríamos estar en contra del gobierno, porque número uno, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es velar por los valores y principios que mantienen y que consideramos nosotros que se fundamentan en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Han aumentado el número de afiliados o se puede disminuido en las iglesias? La última encuesta de Sid Gallup en el año pasado, creo que alrededor del mes de abril, mayo, si mal no me recuerdo, pone a la iglesia evangélica con un 44% de la población. Por supuesto, esos índices en tiempo atrás fueron mayores, pero vemos que del 100% de los hondureños, el 44%. Evangélicos. Y cristianos católicos. El 36%, según la encuesta. O sea, son más los hondureños evangélicos que los católicos. Sí, desde esa perspectiva, sí. Es grande, pastor. La responsabilidad siempre ha sido grande y la vemos como responsabilidad con letras mayúsculas, ¿verdad? Porque eso tiene a muchísimos miembros de la
para hablarle de la confraternidad evangélica. Hay un miembro de la confraternidad evangélica que asiste a 1.400.000 personas en nuestro país con problemas de desarrollo y con problemas de vulnerabilidad social. 1.400.000 personas. Otro miembro de la confraternidad evangélica asiste alrededor de 400.000 niños. Mire, el trabajo que hace la iglesia evangélica es importantísimo al nivel nacional, al punto que USAID, por ejemplo, reconoce el trabajo de la iglesia evangélica y están comenzando a desarrollar proyectos de desarrollo sostenido en la zona norte, siempre y cuando se involucre la iglesia local. Entonces, esa responsabilidad y esa cuota de credibilidad, el cuerpo de Cristo la ha ganado a pulso, a través del trabajo, a través de extender esa mano, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso representa, pues, procurar esas mismas oportunidades. ¿Qué está pasando en este punto? Miramos en estas matándose por una parcela de tierra. La semana antepasada, un hombre mató a su mamá. La semana 13 atrás, miramos que un hermano violaba a otra hermana. ¿Por qué está pasando esto, pastor? Nosotros en medio de la sociedad hay un principio fundamental. Si nosotros no estamos influenciando a los demás, estamos siendo influenciados por los demás. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos está influenciando? Porque no son los valores de la palabra de Dios los que nos están influenciando. ¿Qué nos puede estar influenciando? Bueno, esos narcocorridos, esos medios de comunicación 24 horas modelando como héroes las antítesis de héroes. Es impresionante. Usted se moviliza al interior de nuestro país y le pregunta a un niño qué es lo que quiere ser cuando sea grande. Usted se va a sorprender de la respuesta que ese niño le va a dar. Yo se lo aseguro que se va a sorprender, porque no es ingeniero, no es doctor, no es policía, no, usted se va a sorprender con la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Mire, están los medios de comunicación 24 horas bombardeando constantemente con malas noticias, con malos programas, con antivalores, y las personas que van a las congregaciones, nosotros los tenemos 1 hora, 2 horas para trabajar con ellos. Atacan más para pretender desmontar todo lo que la maquinaria social está degradando en el ser humano. Y el ser humano alejado de Dios no puede crecer. Lo natural es que el hombre alejado de Dios lo que va es en un proceso de degradación. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa con estos políticos que a nomás llegan a los cargos ya son otros? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Cómo identificarlos, pastor? ¿Cuáles son los elementos que usted puede decir? Lo que anda buscando es un bienestar personal. Definitivamente. Y usted bueno, esa es una de las preguntas del millón, ¿verdad? ¿Cómo identificar a esas personas correctas para que asuman esos puestos, para que nosotros por medio de nuestro voto les transfiramos poder y entonces llevar a las personas que piensan por encima de intereses grupales, por encima de intereses personales y que están comprometidos con el desarrollo de la nación? Yo quisiera hoy decirle a cada uno de ellos, Jeremías, y me va a permitir leer esta porción preciosa, Jeremías capítulo 29, del verso 7. Esta es una palabra oportuna. Del profeta Jeremías. Del profeta Jeremías, capítulo 29, y quiero leer el verso 7, y dice: y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Amados diputados, representantes de nosotros, padres de la patria, trabajen por la paz y el bienestar de la ciudad. Encuentren esos puntos en común para comenzar a dialogar. No continúen encrispando a la sociedad y trayendo zozobra, sino vean desde la perspectiva del hondureño. El hondureño quiere trabajo, quiere desarrollo, quiere empleo, quiere sacar a su familia adelante. Abonen ustedes en esa dirección. ¿Ve que está pasando todo lo contrario, pastor, en el caso de este Congreso Nacional, por ejemplo?
Sí, o sea, es lamentable a los niveles que estamos llegando. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué piensan los feligreses? No hay tolerancia, que no hay respeto por esas personas que votaron por cada uno de ustedes para llevarlos a esas posiciones. Se han olvidado de las familias, se han olvidado del desprotegido, del desvalido, para pensar en sus propios intereses, para pensar en intereses de pequeños. Y eso lo vamos a padecer, porque mire, hay otro refrán que es toral, es vital, y en el desorden solamente se puede padecer. Yo tengo que aprovechar la entrevista. El que me conoce sabe que yo no me puedo ir con una pregunta en mi mente. ¿Cree usted que la iglesia como tal se debería de involucrar directamente o está totalmente prohibido en términos políticos? Ocupar esas posiciones. La Constitución de la República prohíbe que un miembro de la iglesia como pastor. Sí, claro que sí, pero usted sabe que usted puede tener cualquier feligrés que es fiel a la iglesia. Y usted lo conoce los valores. Definitivamente. ¿Ha faltado eso en el cristianismo aquí en Honduras? Yo creo que sí. Esos valores y esos principios. Y yo sé que hay gente que tiene esos valores y que tiene esos principios, pero la mentalidad es que no me quiero manchar, es que no me quiero ensuciar. Pero yo veo desde la perspectiva de Jesús. Jesús se arremangó la camisa y no tuvo temor de meter la mano en el fango para recuperar la verdad, para recuperar la justicia, para mostrar el camino correcto y andar en esas pisadas. Lo vemos desde una perspectiva global, el 85-90% de nuestra población se define a sí mismo como cristiano evangélico o cristiano católico. Yo creo que es tiempo de retomar estos valores y estos principios y olvidarnos de ser cristianos nominales y entonces comenzar a ser discípulos, comenzar a transformar los ambientes y las atmósferas por medio de nuestro ejemplo. Vamos a abrir líneas de comunicación a través del 2239-3007 y 2239-3008. Simultáneamente vamos a estar consultándole puntos que tenemos que hacer. ¿Por qué pareciera en este punto, pastor, que la gente ha dejado de creer en las iglesias? Esa es una pregunta muy importante y hay que verla desde una perspectiva de influencia, porque yo veo nuestras futuras generaciones. El 90% de su tiempo está en redes sociales, el 90% está totalmente desconectada de los valores y de la familia. Es que volvemos otra vez a la familia. Cuando nos desconectamos como padres de nuestros hijos, pues les damos mente abierta y vemos que la influencia, los programas, los comentarios, la música, el entorno que ellos están recibiendo no es el propicio los valores y principios bíblicos y cristianos en medio de la sociedad. Vamos con una comunicación. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor Kevin Torres. Mire, dice que el 44% en Honduras son evangélicos, aquí en Honduras. Sí. Le voy a dar este dato que creo que para el pueblo hondureño es importante. En Israel, menos del 2% son cristianos, menos del 2%. Menos del 1% son cristianos evangélicos. Ellos no creen en Jesucristo, comenzando por ahí. Ahora bien, usted decía, pastor Kevin Torres, que ellos son primeros en ciencia y tecnología. Uh-huh. Desechar a Jesucristo para ellos fue verdaderamente porque ellos han evolucionado, porque aquí en Latinoamérica todos los indígenas de aquí creemos en Jesucristo y somos los más atrasados y los más ignorantes que hay. Pregunto a usted, ¿quién nos ha predicado ustedes a nosotros? ¿Quién nos han predicado en sus iglesias de un Jesucristo que ni es aceptado ni siquiera en Israel? Ahora yo termino diciéndole, no matarás de Moisés. ¿Qué están haciendo los israelíes ahorita? Si te pegan una mejilla, pon la otra.
¿No será vergonzoso que el pueblo israelí esté masacrando a los palestinos? Muchas gracias. Bye, buenas noches. Bien educado la participación del televidente. Su respuesta, pastor. No, volvemos a lo mismo. Mire, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Dejar de recitar esos versos bíblicos para comenzar a vivirlos. Es que ahí cambia todo. Mire, el activo más grande que tenemos usted y yo no está en la billetera. El activo más grande no está en los recursos. El activo más grande está en medio de nuestras dos orejas. Y cuando comencemos a pensar diferente, vamos a comenzar a hablar diferente y entonces vamos a comenzar a obrar diferente. Esas promesas enraizadas en el judaísmo, pues son parte del Antiguo Testamento que comprende nuestra Biblia. Y todos esos valores y esos principios y esa profesionalización de la que usted muy bien habla y tiene, pues es latente y se puede ver y se puede investigar y se puede trazar. Definitivamente jamás vamos a estar de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, porque el Dios al cual servimos es el Dios de la vida, no es el Dios de la vida. ¿Y por qué unos pasajes bíblicos habla de que Israel se debe de defender? Porque también así es confuso, acaba de decir el televidente, ustedes predican, hay que poner una mejilla, hay que poner la otra cuando nos atacan. ¿Por qué en otros pasajes bíblicos, creo que en el Antiguo Testamento, habla de que Israel será el pueblo más atacado y ellos deben de defenderse? Sí, definitivamente es que hay que recordar siempre que la palabra fue escrita en un contexto histórico y en un momento, y hay palabras que son para ese contexto y para ese momento. Entonces, sacarlo de ese momento y de ese contexto, una cita bíblica, distorsiona el significado que le podamos dar. ¿Está bien que Israel se defienda? Definitivamente. Pero está mal que haya más de prácticamente casi 1.500 muertos, 800 heridos en el tema de Palestina. 800 heridos en el tema de Palestina. Eso siempre lo vamos a condenar porque nuestro papel debe ser orar por la paz, buscar la paz, trabajar por la paz a toda costa, porque mire, en este momento tan difícil, tanto las familias de Israel están dolidas, están sufriendo, como las familias de Palestina. Entonces, la violencia es condenable en todo. Sí. Vamos con una comunicación más. Buenas noches, le escuchamos. No. Consulte, opine. Mire, la participación que tuvo el varón que habló ahorita que me antecedió. Mire, yo le voy a decir una cosa, en el asunto de Israel y en el asunto de la iglesia, el problema es que la gente nunca lo va a entender porque ellos opinan y piensan, nunca directamente se dan cuenta que no es que usted debe opinar ni pensar, sino que usted debe de obedecer a Dios. Sí. La otra parte es, nos metemos con asuntos que están pasando en Israel. Una cosa, el asunto de Israel, no lo decidimos ni usted ni lo decidimos nosotros. Eso lo decidió Dios. Y usted lo sabe muy bien, usted es un predicador. Entonces, la gente directamente quiere que Dios haga conforme nosotros queremos. Dios nunca va a hacer lo que yo quiera. Dios va a hacer lo que ya dijo que va a hacer. Y por eso nosotros no entendemos lo que está pasando en el mundo entero. Pero la violencia, usted está viendo que por más que de repente se habla a no violencia, usted sabe que se está incrementando cada día. Pero no es una decisión que la tomamos usted ni yo, ni la generación que pasó, van a venir después de nosotros. Usted sabe que eso tiene un origen. Número uno, el pecado, la desobediencia a Dios. Y número dos, la desobediencia a Dios. Y número dos, es que ya está establecido. Y yo no puedo cambiar. La gente no entiende a Dios porque la gente opina de Dios. No quiere obedecer a Dios, sino que opina de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos. Mientras usted esté opinando de Dios, creyendo directamente y diciendo que por qué mueren niños, usted se va a dar cuenta entonces
Y ese es el problema más grande de nosotros los seres humanos, que creemos que a Dios lo podemos cuestionar, como yo cuestiono al profesor, como yo cuestiono al pastor, como yo cuestiono al evangelista, como yo cuestiono al licenciado, al abogado. No, a Dios no lo podemos cuestionar. Lo que está pasando en Israel y en el mundo entero, que es escrito hace miles de años, no lo decidimos usted ni nosotros, no lo decidió el ser humano por sí mismo. Es número uno, causa de la desobediencia a Dios. Y número dos, es lo que Dios tiene establecido, hermano. Dios me le bendiga y gracias por Buenas noches. participar. Bueno, mire, aquí me cae un mensaje y me dice, es importante, Carlos, que hablen que todo esto está escrito en la Biblia y recalcar que el pacto que tiene con Israel es mayor que el que pueda tener con Hamas. Parecido a lo que está diciendo exactamente el versículo con el cual, o la porción con la cual introducimos el mensaje de hoy, de Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Entonces, claramente, de ahí vemos el corazón de Dios. Y la persona que acaba de llamar nos arroja luces en una dirección muy correcta, porque todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio está dedicado a la obediencia y es un listado de bendiciones si obedeces la voz de Dios. Es impresionante cómo es impresionante cómo a través de la obediencia podemos lograr. Aquí me queda también, que mire qué dicen los cristianos. Usted sabe que dicen que hay que tener paz, que hay que tener amor, pero en este caso, que este grupo radical Hamas está atacando a Israel, ¿está bien que Israel se defienda, pastor? Es una pregunta. Yo sé que todos nosotros hubiésemos querido que no se diera el desenvolvimiento que se está dando. ¿Son ellos o es Hamas? No, porque la provocación comenzó por un grupo radical. Correcto. Y decíamos antes de este programa que no podemos apoyar jamás decisiones, intenciones que vengan a fundamentarse o a establecerse por medio del terror. Es que eso literalmente significa ser terrorista, utilizar el terror para establecer nuestras ideas. Y desde esa perspectiva nosotros no podemos ayudar, nosotros no podemos abonar, más que condenar. Pero si usted, mire lo que quiero llegar, de lo que tratamos en este programa, mire, la oración es tan poderosa, usted lo sabe, claro. El pastor, ¿qué pasará esto? ¿Cuál es la postura suya? Bueno, desde la perspectiva bíblica dice que todas las cosas ayudan a bien. Para los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. Algo que nos muestra la historia es que la historia nunca se ha salido de las manos de Dios. Que Dios es rey, soberano, y Él comanda la historia. Y esta historia no sale de sus manos. Vamos con una llamada más. Buenas noches. Pregunte, participe. Muy buenas noches. Buenas noches. Con el respeto que se merece, y loable de las opiniones que ustedes tienen. Miren, yo discrepo totalmente de ustedes. Sí. Por el conocimiento que uno tiene, generalmente los judíos y los árabes son descendientes de Abraham, ¿correcto? Sí. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac con Sara. Sí, lo dijimos al inicio del programa, contamos todo ese contexto. Correcto. Bueno, para no ocupar mucho tiempo, mire, ellos adoran a su Dios, un Dios judío, y los árabes, que después de 600 años crearon un Dios que no era judío. Pero, mire, en el fondo, usted sabe que los dueños del mundo son 5 familias judías. Claro, y le siguen varias familias árabes. En el fondo, la causa de todo este lío es el Dios dinero, porque toda esa gente está batallando diariamente por conseguir más dinero. Y el odio que se tiene ambos descendientes de judíos y árabes es un odio genético, un odio traumático, justamente por
más. Gracias. Bueno, lo que nosotros bueno, usted ha presentado, también en esta parte usted ha señalado que esto es una guerra prácticamente ya de ideológica. Y el televidente decía que es una idea de dinero prácticamente, ya una guerra de dinero. ¿Cuál es la respuesta en esto que yo les consultaba? ¿Hay una ruta que realmente Dios quiere que esté pasando estas cosas, pastor? Pues podría ser, de que estamos en los últimos tiempos y si vamos conectando estos puntos, pues nos damos cuenta que el relato bíblico va sustentando la obra, que van a haber tiempos de guerra, que se va a levantar una nación con la otra. Todos esos elementos los encontramos en la palabra de Dios. Y no podemos eliminar el elemento que menciona ese elemento político que seguramente debe estar involucrado y debe ser parte de, no solamente de esta guerra, ni de esta situación, sino de tantísimas otras de las cuales hemos experimentado. Ahora por la tecnología es que nos damos cuenta de lo que está aconteciendo, de cómo se va desarrollando, pero tiempo atrás, o sea, esta noticia no hubiese sido vista con el ahínco que ahora sí, pero gracias a Dios lo podemos ver y podemos ir comprobando y siguiendo esos puntos del relato bíblico. Vamos con la última comunicación de esta noche aquí en El Espectador Sin Filtro. Buenas noches. Buenas noches. Bajen el volumen a su televisor. Buenas noches. Buenas noches. Y esta no es mi opinión al respecto. Sí. Tanto el entrevistador como el entrevistado se han enfocado en este conflicto. Ya ha venido una lluvia de preguntas, que siempre lleva hacia lo mismo. Sí. Usted pregunta que reiteradas veces se lo ha hecho el pastor, de que si es correcto de que Israel se defienda. Entonces, si lo vemos desde establece ahora hay una palabra de Dios. Pero no digo, ¿cuál sería el mensaje final para todos los hondureños, pastor, desde la iglesia? ¿Cuál es el mensaje final? Gracias, especialmente para los cristianos. Hoy más que nunca oremos, hoy más que nunca unamos, volvamos a esos altares familiares, recibamos en nuestro regazo a nuestros hijos, oremos con ellos, declaremos bendición. Y en este tiempo, pues es oportuno orar por la paz mundial, es oportuno orar por esas familias israelíes y esas familias palestinas que están padeciendo. Oremos para que se llegue a un acuerdo y que, pues, es cierto, la paz mundial puede ser percibida como una utopía o un deseo muy loable, pero es lo correcto. Y nosotros aquí en Honduras, pues, procuremos el bien común. Continuemos esforzándonos, recordando esa promesa, esforzándonos y siendo valientes para sacar adelante a nuestra familia y a nuestra futura generación. Vamos a contestar las últimas dos llamadas, pero hay que ser breves si vamos a consultar y si vamos a participar. Le escuchamos. Buenas noches. Hello. Buenas noches, estimado Pino. Sí, yo le quiero preguntar al pastor si él está de acuerdo en cosas que maten a esos niños allá de casa. Ahí está hecha su pregunta. Pastor, yo creo que ya la había contestado, pero vuelvo a lo de nuevo. Sí, ¿verdad? Todos nosotros quisiéramos que no hubiesen sucedido estos acontecimientos, porque ya cuando comienza, pues de una u otra forma tienen que defenderse y tienen que ver si es justo o es ético, pues Dios no está de acuerdo con ningún tipo de matanza, con ninguna acción bélica, venga de donde venga. ¿Por qué? Porque el Dios al que servimos es el Dios de la vida,
no es el Dios de la muerte. Igualmente también tenemos que aclarar nosotros que en los pasajes bíblicos, en el Antiguo Testamento, también hubo guerras. También hubo guerras. Nosotros aquí en Honduras enfrentamos guerras que tal vez no son, pero también hay grupos criminales, hay grupos delictivos. Entonces, esto se ha vivido desde el inicio de la humanidad. Claro, claro, y a lo largo del Antiguo Testamento usted va a encontrar, ¿verdad? Esas instrucciones que en ocasiones chocan un poco con nuestro contexto, porque no es nuestro con contexto. El Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento. Por eso que la Biblia se divide en dos partes. Sí, gracias a Dios, Carlos y auditorio, nosotros tenemos esa revelación completa y podemos seguir el línea, la línea lógica y entonces enriquecernos desde esa perspectiva. Pastor, tenemos llenísima la planta, pero vamos a contestar una llamada más. Buenas noches. Vamos con otra comunicación más. Buenas noches, pregunte, participe aquí en su programa El Espectador Sin Filtro de El Espectador HN. Le escuchamos. No se escucha. Buenas noches. Bájale el volumen al televisor. Bueno. Sí. Le estamos escuchando bien. Sí. Quiero comunicar ahí con los que están. Sí, aquí estamos. Sí. Buenas noches. Pregunte o participe. Sí. Sí, quisiera si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Claro, sí. Sí, que quisiera comunicar ahí con ellos, que lo que están hablando ahí. Aquí está con nosotros en directo. Están ellos hablando, eso no es diciendo que vendrán guerras contra guerras, reinos contra reinos, sucediendo las desgracias que tienen que suceder, pero eso es para que nosotros los afirmemos más, al Señor y lo busquemos, que no lo hemos buscado. Y que Dios pueda fortalecer esos pueblos santos donde se habla tanto de la palabra que anduvo, pues que todo lo que está aconteciendo tiene que acontecer. Ahí está. Así hermanos, pues hay que arrimarlo más al Señor y buscarlo de corazón, porque Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos, y todo lo que estamos viendo son partes bíblicas. Ahí está ya hecha su participación. ¿Qué opina, pastor, de la participación del último televidente? No, muy de acuerdo con él. Dios ha tomado la iniciativa y se ha acercado a nosotros, nos queda a nosotros entonces responder en amor y tomar la palabra como el último veredicto y entonces comenzar a crecer, comenzar a avanzar. Mire, Dios le da una instrucción a Josué, que era un joven temeroso que iba a iniciar una tarea enorme que cae sobre sus hombros, una responsabilidad enorme. Y entonces Dios le dice, bueno, ¿quieres tener éxito en esto? Por supuesto, le dice José, quiero tener éxito en esto, ¿ok? Josué capítulo, el verso 8 y el verso 9, entonces Dios le dice, nunca libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Eso es lo que diría yo. Buscar de Dios. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, que es la Biblia, sino que medita en él de día y de noche. Entonces harás prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. Es mejor estar en el camino de Dios. Usted ha visto en otras personas estar fuera de la iglesia y adentro de la iglesia. ¿Qué es mejor, pastor? Definitivamente. Y lo quiero poner con una ilustración. Mire, cuando hablando de batallas, claro, guerras y en eso, pues el pueblo de Israel va en posesión de la tierra prometida. Y al cruzar el Jordán van liderados por Josué, este joven del que le estoy hablando. Y entonces viene palabra de Dios y le dice a Josué, bueno, vas a buscar a cada uno de los hombres de las 12 tribus
y ellos van a traer y van a colocar una gran piedra al cruzar del Jordán. Y así lo hacen, ¿verdad? Entonces le preguntan, bueno, ¿y estas piedras qué van a representar? Y aquí viene la explicación. Entonces Dios le dice, y aquí viene la explicación. Entonces Dios le dice, esas piedras van a simbolizar y van a ser un testimonio vivo. Así cuando el extranjero o tus hijos, tus descendientes te pregunten, ¿y estas piedras por qué están aquí? Tú le vas a decir, estas piedras son a la grandeza de Dios, porque Él nos sacó con brazos poderosos del cautiverio de Egipto. En el Nuevo Testamento se dice que usted y yo somos esas piedras vivas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, ya no hace falta celebrar un lugar, solo hace falta decir, miren lo que Dios ha hecho conmigo. Espero nada más que una vida tomado en la mano de mi Salvador. Eso es lo que ha hecho mi vida, mi familia y mi futura generación. Me ha cambiado completamente. Y lo más importante es que ha cambiado mi mentalidad. Y ahora me permite pensar de la forma como era antes. Pero generalmente no, definitivamente derrotaba una mente que no ve la bondad. Ahora puedo estar en medio de este auditorio y centrarme en todos los favores y esas bendiciones que recibo día con día. Su mensaje final para todos los hondureños. Para todos los hondureños, yo quisiera cerrar con el libro de Jeremías. Yo sé que se lo dirigí a los diputados, pero escuche, porque tiene un contexto muy importante. El pueblo de Dios está siendo sometido por el pueblo de Babilonia, siendo conquistado, y entonces estos hombres están siendo llevados cautivos. Que viene la palabra de Dios en medio de esa adversidad, y escuche con el corazón. Dios dice, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. No importa las circunstancias que usted pueda estar atravesando. Esta dificultad que lo tiene tal vez esperando, tal vez inquieto, tal vez dándose vueltas en la noche. Dios tiene el control. Dediquémonos a fortalecer a nuestra familia, a trabajar por la paz. Primero de nosotros y luego de los más cercanos a nosotros, de nuestros propios. Y entonces vamos a ver a Dios obrando en cada gesto, en cada acción, a favor suyo y por supuesto de su familia. Y entonces vamos a ver a Dios obrando a favor de él. En una sola oración, contésteme, le voy a preguntar. En una sola oración. Israel, la antorcha de Dios para eliminar a Dios. Jamás. Exterminio radical y violencia. La familia, el núcleo fundamental de la sociedad. La juventud, el presente del mundo. El gobierno, nuestra gran esperanza. Jesucristo, nuestro Dios. Y Dios, lo mejor que nos pasa. Pastor Kevin Torres, me ha encantado este programa del día de hoy. Lo he disfrutado, licenciado Carlos. Gracias por la invitación. Gracias. Pero voy a terminar nuevamente porque lo he disfrutado. Muchas gracias, Pastor Kevin Torres. Nos salimos totalmente del ámbito de salud, de educación, de todo lo que afecta realmente al país, del poder legislativo que sigue en crisis. Desde esta mañana, junto a mi compañera Liliana también, que nos acompañó, Wilson, le agradecemos por haber hecho este programa, también a toda la gerencia del canal. Es un programa diferente, un llamado para usted. Formar un cambio, tener un cambio. Si no hemos buscado a Dios, todos los pastores, nosotros todos somos pecadores en este mundo. Pero siempre reconozcamos que hay un rey. Que todo eso que tenemos se lo debemos a él. No importa las riquezas. Hubieron gente en el pasado. Hay gente que
poder que la misma presidenta, el mismo presidente de Estados Unidos, y todos terminan en el mismo lugar. Somos deportes. Marquemos una diferencia y empecemos a hacerla. A eso le invitamos desde el espectador ATM, desde nuestra casa Puro TV. Me despido y les deseo una excelente semana. Feliz. Programa de país donde se abordan los temas de importancia en el ámbito político, económico y social, con los personajes que destacan en la palestra pública, y que Carlos Zúñiga y el espectador HN tendrán todos los domingos en punto de las 7 de la noche a través de nuestras plataformas digitales y YouTube.